no se haya celebrado por el simple hecho de que haya ocurrido todo esto de Silicon Valley Bank. Hay que especificarlo, que el contexto no puede ser más relevante en esta reunión, pero que la razón o el motivo no parece que sea la crisis que podría estar a punto de desatarse en Estados Unidos respecto a la liquidez. Bueno, de todas maneras, estaremos pendientes por si acaso conocemos algo relevante de la reunión que va a tener lugar esta tarde. La cuestión ahora también es qué va a hacer Jerome Powell cuando se reúna la Fed la próxima semana, pero eso enseguida se lo vamos a contar, porque ahora también hay que hacer hincapié, bueno, pues en otras cuestiones. Primero vamos al meollo de todo este asunto, que es la caída de Silicon Valley Bank. Todo empezó sobre todo en la pandemia, y es que en ese momento los depósitos de los bancos comerciales habían empezado a crecer de forma estrepitosa. Vamos a ver si podemos ponerles el gráfico, ahí lo tienen, y es que los depósitos de los bancos en Estados Unidos, ya lo pueden ver en el gráfico, pasaron de los 13 billones, y hablamos de billones con B, efectivamente, millones de millones, 13 billones a inicios de 2020, cuando todavía no había llegado la pandemia, estaba ya a puntito, quedaban unas semanas. Bueno, pues pasó de los 13 billones hasta los 18 billones actuales. Bueno, si hacen cálculos rápidos, es una subida de casi el 40% en solo 2 años. Pero, ojo, porque la cosa no queda ahí. Si acaban de ver los depósitos, cómo los depósitos se habían disparado en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, ahora fíjense en el caso particular de Silicon Valley Bank. Y recuerden, en Estados Unidos era un 40% lo que habían subido esos depósitos. Bueno, pues fíjense en el gráfico de Silicon Valley Bank. Y es que mientras esos depósitos en todo el sector bancario estaban repuntando a un ritmo, insistimos, en todo Estados Unidos del 40% en 3 años, en Silicon Valley Bank lo estaban haciendo un 600%, o lo que es lo mismo, en 3 años se ha multiplicado por 7 veces el volumen de dinero de efectivo guardado en los depósitos de Silicon Valley Bank por parte de sus clientes. La pregunta aquí es clara: ¿qué es lo que ha pasado, qué ha estado ofreciendo Silicon Valley Bank para atraer tanto dinero en sus depósitos? Porque, bueno, eso es lo que de momento pocos expertos saben responder, aunque hoy desde luego que vamos a intentar averiguar cuál era el motivo para que Silicon Valley Bank haya disparado tanto esos depósitos en los últimos 3 años, desde que comenzó la pandemia. Otra de las preguntas, desde luego, del millón es, bueno, después de este colapso express que se ha terciado realmente en prácticamente 48 horas, ¿qué es lo que ha pasado ahora para que de repente tantos depositantes hayan sacado su dinero de Silicon Valley Bank a la vez? Porque claro, la caída de los depósitos fue para tanto que ha forzado a la empresa, ya saben, a vender activos, en este caso bonos, y bueno, pues eso hizo que materializara una pérdida de 1.800 millones de dólares, lo que provocó la necesidad de lanzar una ampliación de capital. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en Silicon Valley Bank? Bueno, lo cierto es que aunque el banco, por supuesto, tendrá sus particularidades, igual que cualquier otro banco, hay algo genérico en todo esto, y es que, bueno, lo fácil que es a día de hoy al final sentir miedo y automáticamente retirar tus fondos del banco. Fácil básicamente por el frenesí de la banca online, y bueno, ya no solo eso, lo fácil que es también que a día de hoy las personas de a pie, personas que quizá no están todo el día metidas en los mercados financieros, se enteren de lo que está pasando en los mercados y también sientan ese pánico y prefieran, por lo tanto, retirar su dinero de los depósitos que tenían en un banco. Algo que quizá hace unas décadas podía no ocurrir, o no ocurrir con tanta frecuencia, o no crear un efecto contagio como el actual, pero claro, es que ahora incluso en televisiones generalistas están hablando de lo que está sucediendo con Silicon Valley Bank, y lo hacían ya la semana pasada, cuando todavía no habíamos visto esa caída tan estrepitosa en mercado en el día de hoy. Así que imagínense, si a la facilidad que tenemos de acceder a nuestra cuenta bancaria y por tanto también a, bueno, pues retirar nuestro dinero de un depósito, a eso le tenemos que sumar lo fácil que es a día de hoy enterarnos de lo que está sucediendo en mercados y también entrar en pánico, ¿no? Bueno, fíjense en un dato: solo el viernes 42.000 millones de dólares fueron retirados de los depósitos de Silicon Valley Bank. 42.000 millones, hay que recordarlo, pueden ver en ese gráfico que más o menos a principios de este año lo que tenía Silicon Valley Bank en depósitos eran unos 175.000 millones, así que claro, que en un día casi 50.000 millones se hayan esfumado, pues imagínense el efecto que puede tener eso para un banco como este. Bueno, a eso también hay que sumarle, como decimos, la locura que ya empezó a ser Vox Populi el viernes, cuando incluso grandes figuras como el inversor Peter Thiel advertían a las compañías que debían retirar su dinero
de este banco. Claro, cuando ya ves que el río suena, agua lleva, efectivamente, ¿no? Y cuando ya ves que muchos titulares se hacen eco de la situación de Silicon Valley Bank, que incluso inversores tan potentes como Peter Thiel te dicen que tienes que retirar tu dinero de ahí, pues claro, parece difícil no hacer caso a esos, bueno, pues a ese pánico que estás viendo en mercado, que está provocando que muchos quiten su dinero y tú no vas a ser el último, por supuesto, que se quede con los depósitos ahí. Claro, por eso ahora muchos dicen, ojo, que no estamos en una crisis como la de Lehman. Ahora el problema no es de solvencia, sino de una crisis de liquidez instantánea. Bueno, esto es lo que dicen ahora mismo en los mercados financieros, y aunque muchos han intentado restarle importancia a lo ocurrido, desde luego que no podemos olvidarnos de un solo número, y es que la caída de Silicon Valley Bank es la tercera más grande de un banco en Estados Unidos. No se veía un colapso bancario tan grande desde el año 2008, y eso cuanto menos puede hacer que la